Síndrome de distorsión de género. En la actualidad es tal la confusión que se vuelve muy común caminar por las calles de grandes o pequeñas ciudades haciéndose la siguiente pregunta: ¿este será hombre o será mujer? Pues cada día es mucho más difícil distinguirlos a simple vista. Sin percatarse de ello, el ser humano, con el avance tecnológico, científico y en especial de las comunicaciones y la libre expresión de sus inclinaciones, gustos o tendencias de cualquier tipo, arrastra miles de efectos secundarios que sigilosamente se han ido introduciendo en nuestra sociedad planetaria, encontrándonos con cambios tan radicales en el comportamiento, la esencia y el estereotipo marcado que traían nuestros únicos y ancestrales géneros masculino y femenino. He aquí que los medios de comunicación masiva y la ideología vanguardista de los modernismos han sabido hacer bien su tarea para impregnar a mentes libres y liberales de conceptos tan escuetos como la indefinición de un género, al punto de llegar a crear en algunas partes del globo terráqueo un registro civil con el género X, o establecer con anterioridad un nombre bisexual que ajuste tanto a niñas como a niños, abriendo puertas a futuro para que el ser humano, que apenas empieza su proceso de gestación y formación, comience a dudar y tenga la gran alternativa que la historia siempre le negó: adquirir un género diferente al que fue engendrado en el vientre de su madre, y no precisamente por razones de las que antaño se manejaban: posible genética, abuso sexual o influencia del medio que los rodea, donde la práctica es totalmente normal, aceptada e incentivada para lograr una posterior definición o simplemente deambular en la práctica de una bisexualidad deliberada. El sigilo de esta ideología se ha mimetizado en el alma de muchas jóvenes parejas cuyos conceptos se han vuelto radicales y tan arraigados que todo lo que venía de una historia de la humanidad definida en sus dos géneros está aflorando en una confusión demasiado pesada para aquellos que nos consideramos de otros tiempos, épocas, costumbres o tendencias, como quiera llamarse. Sin embargo, al afirmar esto, no se niega la existencia de estas prácticas en nuestras sociedades de antaño, pero se manejaban con un poco de bajo perfil, de pudor, y los padres marcaban la identidad del género de sus hijos desde que nacían, incluso desde antes de nacer. No necesitamos ser médicos ni psicólogos para saber que hasta los 7 años un niño es una gigante espuma, burbuja que totalmente absorbe, sin preguntar, sin interrogantes, todo lo que sus padres y el medio en que se desarrolla le brinda. Los conceptos, los parámetros, los límites, los valores y las virtudes son canalizadas en estas tempranas etapas de su vida, porque su estado mental y emocional está despierto para recibir, y es aquí donde los jóvenes padres moldean cual arcilla el temperamento que ya viene marcado y el carácter que se nos permite forjar para construir la personalidad de ese ser que la vida nos da la oportunidad de formar. Es por eso que muchos de estos casos de distorsión de género no nacieron, fueron creados por la distorsión de unos padres que algunas veces no han sabido superar el aferrado deseo de un sexo diferente al concebido en el vientre de la madre. Otros deliberadamente o inconscientemente se dedican a influenciar en el niño o la niña inclinaciones a un sexo contrario al de su natura, con la justificación de darle libertad para expresarse
sin encasillarlo en tendencias regionalistas, machistas o en su ya natural y externa definición de género en su estado puro y natural. Esta distorsión cada día es tan marcada y quizás de un trasfondo de control natal tan maquiavélico que ni aún los implicados, los más sabios, los más versados o los estadistas se percatan, porque están velados ante cualquier análisis del tema y mucho menos llegar a considerar los efectos o cambios a largo plazo en nuestra sociedad ya de por sí decadente. Poco a poco nos vamos convirtiendo en seres sin sentido de pertenencia, dejando de amar aquello que hemos recibido de regalo, la hermosura de ser mujer y por ende de notar feminidad, dulzura y delicadeza, buen trato y gusto romántico por el otro sexo, sin que por ello se nos convierta erróneamente en seres débiles, escasos o inútiles, porque nada de eso nos pertenece. O ser hombres y oler a hombre, bien parados, fuertes, protectores, varoniles, respetuosos y atraídos naturalmente por su sexo contrario. Como inicialmente fuimos creados, buscando la convergencia, el complemento, la procreación de nuestra raza y la unidad de lo que por derecho propio nos dio el arquitecto de toda esta maravilla que somos y que nos pertenece en este tiempo y planeta en que habitamos. Este análisis tal vez cause polémica y no le cambie la mentalidad a nadie, ni nadie que se le parezca. Pero si al menos hace reflexionar a un padre o madre que está siendo un poco laxo al respecto, ya esto me parece que es ganancia. En las manos nuestras está la identidad del género de nuestra descendencia. Solo falta tener verdadera conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos. Hacia dónde nos va a llevar lo que cada día en nuestro presente estamos sembrando. Tomar a la ligera o no darle la importancia que merece este tema en la educación de nuestros hijos acarreará inevitables procesos dolorosos. Pues aunque los medios y lo que comúnmente vemos a diario sea la falta de identidad de género, cada personita y cada grupo familiar que vive esta experiencia lleva por lo general implícito un dolor, un recuerdo desagradable, un rechazo, una palabra hiriente o en el peor de los casos, un trauma, mientras se ajusta al nuevo rol que no es natural o no es el inicialmente concebido. Queda en mi mente una gran reflexión. ¿Estamos predestinados a ir perdiendo poco a poco en el camino todo aquello que nos identificaba en un principio? ¿Está el género masculino y femenino definido como tal a desaparecer? ¿Es esta la verdadera evolución del ser? ¿Seremos en unos milenios almas sin género, indefinidos sexualmente? ¿Será, entre otras, la gran estrategia mundial despojarnos de paradigmas, preconceptos y esquemas sociales, mentales y de todo tipo, incluyendo el que abordamos en este escrito? La respuesta está en cada alma que lleva su proceso y su evolución a cuestas. Cada uno vive lo que necesita vivir para depurar, avanzar e ir perfeccionándose como ser espiritual que por naturaleza somos. Y si necesitamos vivir experiencias en nosotros o en nuestras familias con respecto a este tema, cada cual en su momento sacará de sí lo mejor o lo peor para afrontar esta realidad que cada día y con ahínco hace parte de nuestro presente como seres espirituales en su proceso de evolución o involución, según la apreciación que cada uno le pueda dar a este concepto y a todo lo que nos arrastra
vertiginosamente en esta matrix o sistema social, económico y tecnológico que nos rige, absorbe y esclaviza, haciéndonos perder en primera instancia la conciencia de que literalmente así es. La ideología de género distorsionado es una corriente de pensamientos, palabras, acciones y comportamientos que sigilosamente se ha introducido en estas generaciones, no solo de jóvenes hijos, sino de padres, para hacer más efectiva su contundencia. Es para la generación pasada muy lamentable observar no solo en las calles, en todos los medios de comunicaciones y en nuestras propias familias, pequeños niños, jóvenes o adolescentes con una falta de sentido de pertenencia a un género definido. Defender con miles de argumentos y excelentes estrategias respaldadas muchas veces por padres, educadores y gobiernos, sin percatarse del trasfondo y del nefasto futuro que tal vez esto nos acarreará. En la manifestación y la libre expresión de cada género distorsionado está la respuesta a un control natal efectivo y sin barreras, planeado tal vez por mentes tan maquiavélicas como aquellas que lanzan un virus creado por hombre para luego paralizar el planeta y llenarse los bolsillos con vacunas muy efectivas o heroicos negocios por ende una depuración global, tanto poblacional como empresarial. Si no, investigue cuál fue el total de muertes por el virus o por el mal manejo inicial que se le dio a la tal pandemia, o cuántas empresas, tanto pequeñas como reconocidas, quedaron en bancarrota. La historia nos ha demostrado cuán fácil es dejarse arrastrar por estas corrientes ideológicas con mucho peso, que cada día tienen más adeptos, pero también a futuro nos demostrará si la razón está en lo natural establecido desde milenios o en la simpleza de hacer o darle riendas a los impulsos con los cuales el hombre siempre ha luchado, en la dualidad profunda de su naturaleza humana.